Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este segundo episodio de Altitud. Somos Fabricio Cojuc, Nicolás Rhodes y su servidor Arturo Duarte, y juntos arrancamos esta iniciativa con la intención de abrir un espacio de análisis serio, informado y útil sobre el mundo de la aviación en Latinoamérica. En el episodio pasado nos presentamos, compartimos por qué creemos que hacía falta una voz como la nuestra, y hoy ya nos metemos de lleno al primer tema de fondo, el entorno actual de la aviación en México y en la región. Por lo tanto, estaremos analizando el cómo realmente está la industria, qué oportunidades se están abriendo, qué riesgos hay sobre la mesa y cómo el entorno económico y político puede influir, o de hecho ya está influyendo en nuestra aviación. Yo, como saben, vengo del terreno operativo, arriba y abajo del ala, con muchos años dedicados a temas de seguridad aérea y security, así que más bien en este episodio seré más bien un moderador. Haré preguntas y dejaré que los expertos, que hoy son Fabricio y Nicolás, lleven la batuta del análisis. De nuevo, gracias por acompañarnos en este despegue temático de Altitud. Vamos a comenzar y lo primero que se me ocurre es preguntarte a ti, Nico. Tú que sigues de cerca los reportes, las tendencias globales, ¿cómo ves hoy la aviación comercial tanto en el mundo como en Latinoamérica, Nico? ¿Esto va para arriba, se está enfriando o de a tiro ya estamos en modo de supervivencia? ¿Qué opinas, Nico? Hola a todos. Gracias, Arturo. Pues básicamente lo que veo es que las perspectivas, de acuerdo a los reportes de las instituciones internacionales que sigo a diario, como comentas, de IATA, ALTA, Airline Business o líderes de opinión como The Airline Observer, muestran que lo que se ve es una especie de suave descenso, ¿no? Después de años muy intensos de recuperación post-COVID. Primero, si quieres, les platico un poquito del contexto general. Si las aerolíneas siguen creciendo en América Latina, pero ya no al ritmo de 2022 o 2023, por ejemplo, en enero el crecimiento fue de apenas 2.4% en tráfico, según ALTA, lo que reportaron. En febrero, IATA reportó que América Latina creció un 6.7% en más pasajeros, pero con tanta capacidad agregada, la ocupación bajó. Y en marzo el patrón se repitió. La razón, obviamente, ya la sabemos todos, es la tensión económica global y la caída en demanda hacia y desde Norteamérica, sobre todo por la guerra comercial y toda la incertidumbre económica que está habiendo en nuestros días, ¿no? Hablando del mercado interno en América Latina, el interno, el doméstico, ahí sí hay noticias bastante positivas. Les doy un par de datos. Brasil tuvo un impresionante crecimiento del 44% en vuelos domésticos. Argentina creció un 12% en pasajeros dentro de su país. Y LATAM Airlines ganó 355 millones de dólares este trimestre, el primer trimestre de este año, un 38% más que el año pasado. Lo atribuyen al tipo de cambio en Brasil y también crecieron tanto como en carga como en pasajeros. Copa y Avianca aún no reportan, como todos sabemos, pero se estima una desaceleración debido principalmente por la caída de ingreso por las tensiones del Canal de Panamá. Aún no están muy seguros de cómo les va a pegar todas estas negociaciones y todo lo que está pasando con la economía ahí. En Europa hay una mezcla de buenas noticias y retos también. Lufthansa redujo sus pérdidas operativas en un 15% y lo atribuyen gracias a más capacidad y vuelos llenos. Air France KLM también mejoró bastante, reduciendo su pérdida operativa a la mitad de lo que registró en enero o marzo del año pasado. IAG aún no reporta, pero se estima algo similar a las antes mencionadas por su estricto control en costos y por la fuerza que tiene en el mercado de América Latina-Europa. Pero hubo un caso no tan positivo, que no todos hablamos de esa aerolínea, pero que día a día ha estado creciendo como las grandes aerolíneas en el Medio Oriente, y es Turkish Airlines. A pesar de ser un gigante global, reportó su primera pérdida neta desde 2021, atribuyéndolo a la inflación, devaluación y hasta días de mal clima que impactó muchísimo a su operación. En otras partes del mundo, por ejemplo en Asia,
las grandes aerolíneas chinas reportaron pérdidas aproximadamente 30% superiores al primer trimestre de 2024. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el tren bala les está quitando mercado, sumado a los problemas económicos y de suministro que están teniendo y a todo el debate que están teniendo, que si regresan los 737, que si no, etcétera, ¿no? Y en Estados Unidos el panorama fue mucho más complicado. American tuvo pérdidas superiores en un 50% versus el primer trimestre del 2024. Lo atribuyen básicamente a la menor demanda y a un entorno político y económico muy incierto. Incluso también a los eventos como el accidente de Washington, que afectaron la percepción del público y la demanda de pasajeros. Otras aerolíneas que también son mucho más enfocadas en el mercado doméstico, como Alaska, por ejemplo, registró una pérdida de 23% más que el primer cuarto del 2024 y lo atribuyó básicamente a la reducción de demanda contra la capacidad en el mercado doméstico. Pero no fue todo muy malo, ¿eh? En United, por ejemplo, en Estados Unidos, tuvo su mejor primer trimestre en 5 años, así oficialmente lo reportaron, con una ganancia de $387 millones, y Southwest logró reducir sus pérdidas también significativamente. Delta registró un beneficio neto de $240 millones versus los 37 millones que registró en enero-marzo de 2024. Entonces, ¿qué puedo concluir que estoy viendo a nivel global? Es que las aerolíneas que dependen mucho del mercado doméstico y de puntos de origen en Estados Unidos son las que más han sufrido. Mientras tanto, en regiones como América Latina, Europa, están mostrando más fortaleza, sobre todo si se dedican a mercados alternos, no tanto al de Norteamérica. Y eso nos recuerda a una frase muy conocida en nuestra región, que dice: cuando esto estornuda Estados Unidos, en América Latina, ya tenemos un resfriado. Entonces, básicamente es lo que se vio el primer trimestre, Arturo. Caramba. Oye, Nico, y si me permites aquí una pregunta adicional o complementaria a la que te hizo Arturo. ¿Cómo está jugando la caída en el precio de la turbocina, que como sabemos es un elemento fundamental en la ecuación de los costos, ¿no? de una aerolínea, porque viene francamente a la baja? Entonces, si te entiendo bien, si no hubiera habido esta baja en el tema de la turbocina, los resultados hubieran sido todavía peores, ¿no? Exactamente, y es una que ha mencionado aerolíneas como las europeas. Por ejemplo, la directora general de KLM lo menciona mucho, que el tema de combustible, de turbocina, el costo, fue uno de los puntos que más les ayudó también. Entonces, si esa tendencia sigue, les va a ayudar, pero la reducción, lo que se prevé de reducción de demanda y la incertidumbre en el mercado doméstico de Estados Unidos, creo que no va a contrarrestar que haya este descenso, es lo que se está viendo. Excelente, muchas gracias, Nico. Y ahora sí, Fabricio, traigamos esto a casa. ¿Cómo ves a México en todo esto, en este panorama? ¿Vamos en la misma línea o hay particularidades? Mira, me parece que estamos un tanto atrasados vis a vis del resto de la región, comparando con los datos que nos presentaba y nos platicaba Nico. Me parece que para tener una perspectiva adecuada acerca del contexto que estamos viviendo en México, es importante irnos un par de años hacia atrás, de dónde venimos y en dónde estamos. Tomando como referencia las cifras que publica la FAC, en 2023 en México la demanda de pasajeros en su totalidad, es decir, domésticos e internacionales, tuvo un crecimiento sobresaliente del orden del 11%. Eso fue, digamos, un récord histórico. Llegamos a 118 millones de pasajeros. Inclusive nos ubicamos delante de Brasil como el principal mercado aéreo en Latinoamérica. Y es importante recordar que justamente en el mes de septiembre de 2023 fue cuando México recupera la famosa categoría 1 de la FAA, después de haber estado cerca de 30 meses degradados, y que todavía había, digamos, un momento favorable de recuperación post pandemia. Entonces, realmente 2023, en muchas dimensiones y en muchas métricas, fue un año extraordinario. Y a partir del 2024, pues la foto cambia y empieza a cambiar de manera contrastante.
citando la misma fuente de AFAC, el año pasado los pasajeros en México, nuevamente a nivel total del mercado, crecieron apenas 1% y la oferta se mantuvo estática año contra año. Es decir, fue un año prácticamente plano, en donde alcanzamos apenas 120 millones de pasajeros. Y esta desaceleración tan notoria en la demanda se fue dando de manera progresiva. En realidad se detecta inicialmente a finales de 2023 y es muy clara la trayectoria. En un sentido, el mercado internacional empezó a ralentizarse. Si nos ubicamos, por ejemplo, en el mercado de México, Estados Unidos, a principios del 2024 crecía a tasa de doble dígito y a finales del año pasado crecía apenas menos de la mitad. O sea, una caída muy notoria. Y yo diría que hay tres principales razones que debemos pues, subrayar que explican este cambio en la tendencia y esta contracción en la demanda. Claramente la puesta en tierra de los aviones 320 equipados con motores Pratt & Whitney GTF, principalmente los de Volaris, puesto que Viva tomó la decisión de traer capacidad arrendada con Avión Express, con más de 20 aviones alquilados para reponer la flota que tuvo que poner en tierra. Evidentemente, otro factor clave fue el apretón adicional en materia de reducción de slots en el AICM, recortando hasta 43 operaciones por hora, cuando año y medio atrás se tenían 61 operaciones por hora. Y también remarcar que las aerolíneas norteamericanas, en particular en sus rutas de playa, fueron mucho más precavidos en la inversión de oferta que hicieron. Prácticamente mantuvieron la misma oferta. Entonces, estos tres elementos en su conjunto nos explican por qué el 2024 tuvo este freno tan notable vis a vis del 2023 tan sólido. Y eso nos ubica en el aquí y el ahora del contexto de la aviación mexicana. Tenemos recientemente publicadas las cifras del cierre del primer trimestre por parte de la FAC, y en México el aumento de la demanda global fue de 3.5% contra el 2024. Entonces, 2023, 11% en el año en total. El año pasado un crecimiento prácticamente de 1% y ahorita un crecimiento del 3.5%. Es decir, pareciera que tocamos fondo, que estamos empezando a remontar, pero no podemos disasociar este crecimiento del 3.5% de la oferta que hay en el mercado. El crecimiento de la oferta, a grosso modo, primer trimestre de este año contra el año pasado, fue de un 5%. Es decir, crece más rápido la oferta que la demanda. Y esto evidentemente lo que hace es que presiona los factores de ocupación a la baja. Podemos de alguna manera concluir que en el primer trimestre las aerolíneas mexicanas tuvieron una caída entre 4 y 5 puntos porcentuales, refiriéndome a las tres grandes, Aeroméxico, Volaris, Viva. Esta caída en factores de ocupación, inclusive cruzando la barrera de los 80 hacia los 70 medios y altos, es el peor desempeño desde los días de la pandemia. Ese es un punto muy importante a resaltar. Y el otro, pues son los resultados que publicaron las tres grandes aerolíneas, resultados financieros. Aeroméxico, no obstante la adversidad que se está enfrentando y que ya nos platicó Nico del entorno, logró tener una utilidad de operación del orden del 12% como margen y un resultado positivo de $142 millones. En contraste, Viva y Volaris tuvieron un trimestre muy malo, con pérdidas de operación combinadas entre las dos de $28 millones, y estas cifras representan una caída para Viva y para Volaris en el conjunto de 87% contra el año pasado. Entonces, un trimestre que arranca mejor, digamos, que como cerró el año pasado, pero que está impulsado en buena medida por una inversión muy importante en capacidad y que estamos viendo presionando los factores de ocupación a la baja, y en los entornos, digamos, de debilidad económica, de prudencia del consumidor, de repensar si va a viajar o si va a posponer el viaje o si de plano se va a ir por carretera o se va a quedar en casa. Típicamente lo que vemos es que las tarifas empiezan a caer, y entonces si caen las tarifas y a la par caen los factores de ocupación, podría ser la antesala de una situación bastante complicada en los próximos meses. Y bueno, precisamente
hablando de esos próximos meses, me gustaría que echáramos un vistazo al futuro cercano, no más allá de 3, 4 meses. ¿Cómo pinta el verano? ¿Qué sabemos? Es temporada alta en esta parte del mundo, pero también puede traer sorpresas. Empecemos contigo, Nico, para ir del macro al micro, por favor. Claro que sí, Arturo. Bueno, yo creo que otra vez de todo lo que leo y lo que analizo diario y de las tendencias que veo, depende mucho de la región. Hay 4 factores que están marcando la pauta. El primero, otra vez, lo menciono, es la guerra comercial y los aranceles. Están metiendo un ruido en la economía global que seguramente van a afectar la demanda de pasajeros. Como sabemos, hay una correlación muy estrecha entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de pasajeros. Entonces, si hay un crecimiento mucho menor, como se está viendo en muchos países en América Latina, pues en los pasajeros va a ser igual. La caída de las monedas locales, que encarece todo lo que se paga en dólares. También las fallas en la cadena de suministro. Si ya venían con ese problema de que había una falla y había una demora en la cadena de suministro, siguen afectando a las aerolíneas. La falta de aviones, los repuestos, el personal, etcétera, ¿no? Y por último, pero sin que sea menos importante, también las restricciones que hay por los temas de sostenibilidad. Por ejemplo, en Europa hay cada vez más pelea entre la gran aerolínea holandesa y el aeropuerto local, ¿no? Por los límites que quieren poner en los vuelos por temas de ruido, etcétera. Entonces yo creo que vamos a ver cada vez más de esto y son unos factores que nos están afectando. Ahora lo que viene por región y lo que están diciendo los analistas, lo que están diciendo las aerolíneas, las personas en el sector financiero, etcétera. En América Latina hay buenas señales, sobre todo por lo que se ha reportado hasta ahorita, que la única oficial que ha reportado es LATAM. LATAM subió su pronóstico de ganancias y ve fuerte movimiento en los mercados internos, sobre todo Brasil y Argentina. Hay una buena señal para la región, es lo que está diciendo LATAM. Gol todavía es muy cauteloso. A finales de abril anunciaron que no están todavía en la situación favorable para aún anunciar la fecha exacta para salir de capítulo 11. Copa, por ejemplo, aunque no ha anunciado sus resultados del primer trimestre, sí ha mencionado que sigue con los planes de invertir hasta 1.700 millones de dólares para aumentar su flota de 737 MAX a 114 unidades para finales de este año. Además, quiere crear más de 500 nuevos empleados, alcanzando un total de 8,000 colaboradores en Panamá. Avianca sigue fortaleciendo la conectividad en Latinoamérica, por ejemplo, acaba de anunciar vuelos adicionales a Europa y sigue consolidando su red de destinos y aumentando la oferta de vuelos directos. Ambas aerolíneas están enfocados en mejorar la conectividad y expandir sus operaciones para satisfacer la creciente demanda de viajes durante el verano de 2025. ¿Y qué está pasando en otras partes del mundo? Bueno, en Europa, Lufthansa y Air France KLM son muy optimistas. En cualquier foro que ustedes vean o que lean, hay optimismo para el verano, pero siempre y cuando no se toque el mercado con Estados Unidos, ¿no? Ven optimismo en el mercado, por ejemplo, entre Europa y América Latina, entre Europa-África, Europa-Asia, pero no en el mercado hacia Estados Unidos. La demanda sigue bien, bajaron los gastos en combustible, como mencionábamos hace ratito, Fabricio, y ven señales de estabilidad política y económica que podrían ayudar en los próximos meses. Bueno, esperemos que sí haya esa estabilidad. Air France KLM pues está con sus estimados de incrementar capacidad y sigue con ellos, de incrementar capacidad entre 4 y 5% y de aumentar sus costos en solamente un dígito, que es algo muy grande que ven ellos. IAG, el grupo de Iberia, de British Airways, etcétera, tiene perspectivas positivas para el verano de 2025. Están impulsando el crecimiento de ingresos. Se espera que los ingresos operativos de IAG continúen creciendo debido a la demanda de viajes transatlánticos, pero a otras regiones, no a Norteamérica. IAG también mantiene una solidez en lo que es su liquidez,
que es equivalente a 40% de sus ingresos anuales, y eso les ayuda mucho, ¿no? Y a pesar de algunos desafíos como el aumento de costos operativos y un entorno económico más débil, su diversificación de ingresos les ayuda mucho. Entonces, en resumen, en Europa se ven positivos, ¿no?, para el verano. En Estados Unidos la historia está cambiando, ¿no? Delta y United están bien en sus rutas internacionales, sobre todo como mencionó y ha estado mencionando Glenn Hauenstein, no creen que les pegue tanto en el mercado transatlántico porque 80% del punto de venta de sus ingresos viene de Estados Unidos, no de afuera. Es de donde hay mucha incertidumbre. Pero todas las americanas están muy preocupadas por el mercado doméstico, que está muy flojo. Inclusive United ya anunció que va a retirar anticipadamente 21 aviones antes de lo que creía y los va a retirar ahora en el verano, ¿no? Southwest y Alaska, que vuelan casi todo dentro del país, ya también están reduciendo rutas y capacidad. Pero por otra parte se habla de mayor consolidación también, ¿no? ¿Qué va a pasar con JetBlue? ¿Sí se va a unir con United? No sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar también con Gol y Azul? ¿Se van a unir junto con Avianca? No lo sé. Entonces, yo creo que va a haber consolidaciones donde pues, pueda haber consolidaciones en Estados Unidos, América Latina, y el crecimiento para este verano no será muy parejo, ¿no? Creo que las aerolíneas están apostando más por el mercado transpacífico, intrarregión EMEA o Latinoamérica, Europa, y están reportando en Estados Unidos que van a recortar todo lo que es capacidad, ¿no? Va a haber un gran tema de consolidaciones, también concluyo, así que estamos preparados para ver menos vuelos en ciertas partes del mundo y quizás precios más altos en ciertas rutas, como estaba también comentando Fabricio. Oye, Nico, algo que a mí me llamó la atención de los resultados de las grandes aerolíneas de Estados Unidos, e inclusive la misma Volaris, es que se reservaron sus pronósticos. Típicamente cuando una aerolínea de este tamaño que cotiza en bolsa presenta sus resultados trimestrales, presentan una visión o un poquito un pronóstico de qué va a suceder en los siguientes, por lo menos 2 trimestres. Y fueron muy asertivos, muy claros en decir que no se podían pronunciar porque había demasiada incertidumbre. Esto me llama la atención cómo contrasta con lo que nos comentas de las aerolíneas europeas que parecen mucho más optimistas o mucho más, digamos, con un entorno más prometedor enfrente. Y yo creo que más optimistas, que es lo que están diciendo, ¿no? Que cada vez que hay reportes y así, de las europeas están siendo optimistas. Todavía no se ve tanta incertidumbre y tanto miedo financiero como las americanas, ¿no? Bien, sin embargo, bueno, parecería, Nico Fabricio, que pues el problema se concentra de cierta manera en lo que es el mercado norteamericano. Mencionas, Nico, que la venta de espacios de Estados Unidos hacia Europa se genera pues, principalmente en los Estados Unidos, por supuesto, y ahí digamos que el ciudadano estadounidense no está limitándose como si se está limitando el europeo para ir hacia los Estados Unidos. ¿Es esto correcto? Es correcto y es, como mencioné hace un momento, es básicamente lo que están reportando las grandes aerolíneas, como Glenn Hauenstein cuando reportó sus resultados del primer trimestre, es uno de los principales puntos que dijo, ¿no? No estamos tan preocupados por el transatlántico porque 80% de nuestros ingresos son punto de venta de Estados Unidos. Oye, Nico, ¿y nos podrías recordar, por favor, quién es Glenn Hauenstein, que lo has mencionado en un par de ocasiones? Claro, Glenn Hauenstein es presidente de Delta desde 2016 y es básicamente la voz que da de la parte comercial y financiera cada vez que hay un reporte trimestral o hay reportes financieros de Delta. Y bueno, claro está que cuando Delta habla, el resto de la industria escucha. Sí, exacto, por su tamaño. Perfecto. Continuamos entonces. Para México, Fabricio, ¿cuáles serían las expectativas, por favor, en estos 3-4 meses? Híjole, Arturo, la bola de cristal, la verdad, está un poco empañada. A mí lo que me inquieta es que después de 3-4 años de mostrar una gran resiliencia y capacidad de absorción de oferta, el mercado mexicano, en mi opinión muy particular,
empieza a mostrar señales de saturación y tintes de sobreoferta. Y los que hemos vivido nosotros tres, las famosas guerras tarifarias y las burbujas artificiales que tarde o temprano pues se desinflan, sabemos qué peligrosos son estos entornos de estímulo, digamos, repito la palabra artificial de la demanda a través de tarifas que ni siquiera cubren los costos de operación. Entonces, sí diría que hay un sentimiento de mucha cautela, de mucha prudencia. Y esto lo vemos, por ejemplo, al comparar la oferta que invirtieron en el primer trimestre las tres grandes aerolíneas de México, comparado contra el primer trimestre del año pasado, tuvieron un crecimiento del 10% en los asientos que publicaron. Y viendo los mismos asientos del segundo y tercer trimestre de este año contra el año pasado, se moderan a un 6%. Entonces, sí se ve que hay una recalibración de la oferta que están poniendo en el mercado, que refleja, evidentemente, que se espera una desaceleración sostenida de la demanda hacia el semestre que viene, digamos. La fuente de esta información es Cirium, que es una fuente pues, de industria muy seria y que se está actualizando semana tras semana. Yo la sigo pues, con mucho cuidado y he estado notando cómo efectivamente viene esta moderación en el crecimiento de la oferta de las tres aerolíneas. Ahora, dicho esto, sí es notorio, por ejemplo, como Viva Aerobús mantiene una cadencia de crecimiento en su red de rutas muy, muy asertiva y está manteniendo hacia el segundo y tercer trimestre tasas de crecimiento de 2 dígitos en cuanto a los asientos publicados año contra año. Y esto contrasta totalmente contra un American Airlines, un Delta, un United, que están creciendo inclusive por debajo del año pasado, traen un decrecimiento del 1% en sus asientos. Entonces, sí vemos diferentes estrategias y diferentes modelos de negocio tomando diferentes medidas y actuando cada quien de acuerdo a sus prioridades y a sus expectativas en un entorno que al final de cuentas es igual de desfavorable para todos y en donde estamos viendo definitivamente que el gran desafío es frenar la caída en los factores de ocupación y que la calidad del ingreso pues no sufra demasiado. Y yo sí creo que es previsible que el segundo trimestre, que pues ya estamos casi a la mitad de sea igual de desafiante que el primero. Quizás lo que nos ayuda, hablando de comparativos contra el año pasado, que no sirven de mucho más que tener un punto de referencia, es que el año pasado la Semana Santa cayó prácticamente en marzo y este año cayó en abril. Y esto va a influenciar de manera positiva en el segundo trimestre los comparativos y de la misma manera pues los penalizó en cierto grado en el trimestre pasado. Viene obviamente el tráfico vacacional de verano. El verano en Estados Unidos empieza a finales de mayo. En México el verano es más hacia finales de junio, buena parte de julio-agosto. Y luego tenemos lo que conocemos en la industria coloquialmente como el mes de septiembre, que es un mes muy difícil y que cierra el tercer trimestre. Entonces, el tercer trimestre va a depender en buena medida de cómo nos va en el verano, si es un verano razonablemente fuerte, con buenas ocupaciones a tarifas decentes, digámoslo así, si no tan sobresalientes como el año pasado. Quizás esto permita sortear un septiembre que desde ahorita se ve francamente muy, muy difícil. Si a cambio los meses del verano son flojos, pudiera ser un tercer trimestre malo y con eso se echaría a perder definitivamente todo el año. Entonces, sí hay una apuesta muy clara y muy, digamos, muy contundente hacia que el tercer trimestre del año pueda ser un poquito el ecualizador de lo mal que ha iniciado este año, pero me parece que el consenso, lo que yo también, igual que Nico, estoy leyendo, estoy escuchando, es que será un verano bueno a secas, pero no será ese verano que permita, digamos, recomponer un año que a todas luces se ve francamente complicado. Gracias. La verdad, muy interesante. Ahora, permítanme hacerle un par de preguntas, conteste quien quiera, incluso ambos, si lo prefieren. Como que suena en la atmósfera que hay vientos de recesión. De hecho, ya algunos expertos opinan que ya estamos en ella, mientras otros comentan que es cuestión de tiempo para que así ocurra. Si así llegara a ser, ¿cuáles serían los primeros síntomas de una recesión reflejados en lo específico en la aviación? ¿Lo veríamos en dónde? ¿En las tarifas, en los asientos vacíos o en la consolidación de aerolíneas? Si
amén de lo que ya nos acabas de comentar, Fabricio? Básicamente, me gustaría ver también la parte macro, otra vez, de cómo están viendo las economías y después, si quieres, entramos en la parte más micro, Fabricio. En la parte macro, realmente no hay una recesión oficializada, pero sí hay mucha inquietud, ¿no? En la región. Hay tres países o tres regiones que muestran señales de desaceleración y una vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Argentina está en recesión técnica desde el 2003, ¿no? Sabemos todos que tiene una alta inflación, hay una caída del consumo muy grave y el ajuste fiscal bajo el gobierno de Javier Milei tampoco está generando muy buenas noticias. Chile tuvo una desaceleración fuerte en el 2003, desde el 2003 también, pero se espera una recuperación lenta en 2025, aunque con la incertidumbre ya no hablan tanto de esa recuperación. Y Colombia y Perú han enfrentado crecimiento débil en 2024, otra vez también por un bajo consumo e inversión, aunque no están formalmente en recesión. Donde hay, o al menos he leído en el Economist, etcétera, que hay todavía oportunidad de que no haya un desempeño relativamente más estable, es México y Brasil, ¿no? México ha mostrado crecimiento moderado, impulsado por la relocalización de las empresas, por todo lo del nearshoring y las exportaciones hacia Estados Unidos. Eso yo creo que nos podría ayudar. Y Brasil tuvo en 2024 una economía mucho mejor de lo que se esperaba, gracias a la agricultura y un consumo interno relativamente sólido. Entonces, yo creo que en algunos países todavía no hay signos de recesión tan fuertes como en otros, respondiendo a tu pregunta, Arturo. No sé qué opinas tú, Fabricio, sobre todo en lo que estás viendo en las aerolíneas y así. Pues mira, yo soy mucho de la idea de seguir la capacidad que está en el mercado y de alguna manera tratar de inferir cómo impacta esto a las tarifas. Y si bien podemos ver crecimientos todavía en la región moderados, llamémosles así, de quizás 3, 4, 5%, es un hecho que las tarifas no están pudiendo mantener la atracción que tenían en los trimestres anteriores. Entonces, me parece, Arturo, para contestar tu pregunta, en lo inmediato, la palanca que tienen las aerolíneas, pues es limitada. Pueden hacer cambios tácticos de itinerarios, como lo vimos, por ejemplo, con los cambios que se han hecho en aeropuertos como Monterrey y Guadalajara, que se les pasó la mano a algunas aerolíneas con la oferta y que la han reconsiderado, que han hecho recortes. Ha habido recortes importantes en el mercado México-Estados Unidos en particular, a raíz pues, de esta incertidumbre y de esta turbulencia, ¿no? que se avisora. Entonces, creo que esas son medidas inteligentes, son las medidas lógicas. Pero últimamente, pues las aerolíneas siguen recibiendo aviones, las tres grandes de México están recibiendo aviones de fábrica, van a recibir, si la memoria no me falla, 40 y pico de aviones este año. Y esos aviones hay que ponerlos a volar, hay que ponerlos a producir. Y si el mercado está teniendo una desaceleración, está teniendo una contracción, pues puede ser, digamos, síntoma de una tormenta, si no perfecta, si una tormenta bastante difícil, porque no se lleva el meter más capacidad a la par con una reducción en la demanda. Entonces, realmente el único modo de poder medio contrarrestar esta ecuación de más capacidad y menos demanda, pues es bajando las tarifas. Y las vas a bajar hasta el punto en donde encuentres que puedes estimular a que el pasajero se anime a viajar, y esos descuentos, que a veces tienen que ser muy profundos, en mi experiencia de varias crisis por las que me tocó navegar en el pasado, es que no logras encontrar tu punto de equilibrio. Entonces empiezas de alguna manera a subsistir, quemando flujo, quemando cash, para mantener la aeronave navegando y navegando bien, lo cual es una estrategia válida, pero solo de corto plazo. Evidentemente no es algo que pueda ser sustentable. Claro. Entonces, dependerá en buena medida de la duración de este bache y de este ciclo adverso, el que las aerolíneas puedan, con la capacidad que tienen comprometida, jugar con las dos vertientes, la de movimientos tácticos de oferta y agresividad en la tarifa. Si esto va más allá, digamos, de un par de trimestres, yo sí vería entonces la necesidad de tomar medidas más drásticas, como podría ser diferir la llegada de aviones, quizás acelerar el retiro de aviones de mayor edad, los menos eficientes en términos de consumo de combustible, por ejemplo,
y en casos quizás un poco más extremos, empezar con recortes de personal, cierres de estaciones y medidas más de supervivencia, de preservar el efectivo y de sortear la crisis si es que esta fuera más duradera, porque evidentemente mientras más se alargue la incertidumbre, más difícil se vuelve la planeación, y cuando la planeación ya de plano parte de premisas de incertidumbre, pues tienes que tomar medidas más de fondo para poder enfrentar lo que se te viene. Recordemos que las aerolíneas, las grandes, digamos, del país y las grandes de la industria, están planeando su oferta cuando menos 6, 8, 10 meses antes, por diferentes razones. Así es como se hace esta disciplina. Entonces, ya ahorita estas aerolíneas están tratando de determinar y de aterrizar sus itinerarios a partir de finales de octubre y hasta marzo del año que viene. Entonces tú te imaginarás el reto que eso representa cuando no sabes exactamente cómo te va a ir en julio y en agosto. Entonces aquí lo que toca, pues, es desarrollar diferentes escenarios, hacer diferentes iteraciones con diferentes premisas y últimamente escoger el escenario que sea el más adecuado para las circunstancias que se están viendo hacia adelante. Y ante este escenario, y bueno, y ante este pronóstico con incertidumbre, ¿realmente creen que las oportunidades para la aviación en Latinoamérica pudieran estar, por ejemplo, en la carga o en voltear a ver la conectividad con Asia con un poquito más de vehemencia que lo acostumbrado? Mira, yo creo que sí, no, déjame decirte. Por un lado, siempre es importante diversificar el portafolio de rutas, no poner todos los huevos en la misma canasta, porque hay aerolíneas, por ejemplo, que tienen una enorme dependencia del mercado de Estados Unidos en lo internacional. Y si ese mercado digamos, se viene abajo o tiene un freno importante, pues te pega en la línea de flotación. Entonces, esa diversificación es importante, pero al mismo tiempo el horno no está para bollos como para experimentar o empezar a hacer ensayos y errores. Entonces, creo que lo que comentas es correcto, pero desde mi punto de vista tiene que tener un horizonte de mediano plazo. Es decir, esas diversificaciones de red, puedes aprovechar oportunidades coyunturales o tácticas, pero no te van a mover la aguja significativamente. Te van a ayudar quizás a mitigar una situación difícil, una situación adversa, pero los cambios más a profundidad de una red de rutas, de una flota, se miden en cuestión de 1, 2, 3 años, no menos, desde mi punto de vista. Y yo creo que también tiene mucho que ver lo que comentabas hace rato, ¿no, Fabricio? La importancia del mercado de América Latina con Estados Unidos, de México con Estados Unidos. Yo creo que le pega a todo, aunque te metas más en carga, aunque metas más vuelos y mayor oferta a Asia o a Europa, no creo que haya manera de contrarrestarlo, ¿no? No, y además tenemos que reconocer que si bien las tres grandes aerolíneas de México han hecho extraordinariamente bien su tarea, desde mi punto de vista, desde que pegó la pandemia, atravesando por la degradación, la puesta en tierra de los aviones, con los aviones Neo afectados por los motores, en fin, una serie realmente de encrucijadas de las cuales han podido salir muy bien libradas. Sus modelos de negocio están pues como muy bien encasillados. Entonces, un Viva, un Volaris, pues es finito el alcance que pueden tener. Si tú analizas, por ejemplo, un Viva, un Volaris, no vuelan a Canadá, ninguna de las dos. Es un territorio más de Aeroméxico, de Air Canada, ahora WestJet, que recién entra de vuelta a la ICM. Sí, son nuevas fronteras a las cuales quizás se pudieran animar a tratar de incursionar, y quizás con cierta simpatía del mercado canadiense por la coyuntura. Ya intentaron varias cosas en Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Muchas de esas no les salieron, y no les salieron cuando había bonanza. Entonces, ahorita que hay, digamos, una situación más delicada, más frágil, creo yo que es menos el momento de intentar regresar con nuevos bríos a tratar de hacer un segundo intento en esos mercados. Entonces, sí lo veo realmente como complicado desde el punto de vista de la dispersión geográfica de sus redes de rutas. Me parece que ahorita más bien es atrincherarse a donde les va bien, proteger sus bastiones y tratar de ser muy inteligentes y muy disciplinados en no cometer errores que les pudieran salir muy caro. Excelente. Bueno, pues como verán, esto da para seguirle por mucho tiempo más, pero yo creo que por hoy lo dejaremos aquí. Muchísimas gracias, Fabricio, Nicolás, y por supuesto a quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir conectados con Altitude. En 15 días estamos de nuevo con ustedes con el tema
categoría 1 en México, estabilidad o amenaza. Qué buen tema, porque estamos a punto de cumplir el 4º aniversario de la degradación, así es que muy oportuno, Arturo. Es correcto, sí. Bueno, pedirles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las plataformas y en altitudeaviationleaders.com.mx, donde nos podrán compartir sus comentarios, inquietudes y, por supuesto, sus sugerencias. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.